¿vale? Y ya hemos empezado a grabar y empezamos. A ver, voy a compartir con vosotros el PPT que tenemos para hoy. No sé si alguien puede admitirme si hay alguien en la sala de espera para que yo voy mientras proyectando. ¿Vosotros podéis admitir? Sí. Sí, Yo he perfecto. emitido a unos cuantos ya, compañero. Era el primero. Fantástico. Pues gracias por la ayuda. Nada, nada. Vale, pues empezamos. A ver, oye, gracias por repetir. Ayer fue muy duro. A ver cómo vamos hoy, ¿vale? Como os dije ayer, sobre todo cualquier cosa, cualquier palabreja, me vais interrumpiendo que no os veo, ¿vale? ¿Hoy de qué se trata? Hoy pasamos de la ética a la ley, ¿vale? De la conversación de cuñado a la conversación de jurista. Y perdonadme la broma porque esto está dicho así muy mal y no es verdad. Ya hemos visto que la ética no es una conversación de cuñado, pero aquí lo que sí que vamos a hablar ya es de norma positiva, ¿vale? De un artículo que tienes que leer y que tienes que entender qué tienes que hacer. Para eso os voy a explicar unos conceptos previos que igual no manejáis, ¿vale? Muy poquitos. Luego vamos a ver un poquito a grandes rasgos algunas jurisdicciones si tienen o no ley positiva, ¿vale? Y luego ya vamos a entrar en el RIA, pero en detalle. Las partes que, si hay alguna parte que ya os la explico Carmen o Rodolfo, me decís, oye, esta pásala o solo danos los ejemplos. Luego vamos a ver el anteproyecto de ley español y si nos da tiempo hacemos una pincelada sobre el Consejo de Europa, el convenio marco sobre la IA, que también es un texto positivo de derecho internacional. ¿Vale? ¿Os parece? Empezamos. Vamos al grano directamente. Conceptos prácticos y conceptos previos. No sé si sabéis o hay alguien que me pueda decir la diferencia a nivel de derecho comunitario entre una directiva y un reglamento. O para vosotros es lo mismo. Lo digo porque es importante que entendáis la diferencia. ¿No? Vale, pues os la explico, era por si la sabíais, no ser repetitiva. Esto es muy técnico, ¿vale? Pero es importante que lo sepáis. Cuando en la Unión Europea se promulga un reglamento, la Unión Europea promulga un reglamento, fantástico. Al día siguiente, todos los 27 estados tenemos una norma más, ¡pam!, que coge el juez nacional y la aplica como una norma más, como una de las que ha aprobado el Parlamento español, ¿vale? ¿Qué pasa si se aprueba una directiva? Una directiva lo que es como un marco, ¿vale? Que da la Unión Europea y en ese marco les dice a todos los estados, oye, en tanto tiempo, ¿vale? No sé cuántitos, un año o dos, tenéis que coger esta directiva y lo que se llama es transponerla a vuestro derecho. ¿Y qué hace cada estado? Se coge la directiva, se la lee y promulga una ley. ¿Qué pasa? Ventajas e inconvenientes de cada cosa. El reglamento nos da uniformidad en todo, porque no hay poquito para legislar, no queda poco margen, ya veréis que lo que le deja el reglamento a los estados es poquito. ¿Qué pasa en la directiva? La directiva es un instrumento que se utiliza más cuando los estados todavía están muy lejos unos de otros, no hay manera de llegar a tener un reglamento. ¿Por qué? Porque no llegan a un acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Primero hacen una directiva, la directiva que te permite ir haciendo que esos 27 estados vayan teniendo leyes que van en un sentido común, ¿vale? Poner como un margen. Y después, habitualmente, de una directiva, seguramente que cuando se cambia esa ley, ya se pasa a un reglamento. Esto, por ejemplo, pasó en protección de datos. En protección de datos durante mucho tiempo tuvimos una directiva, cada ley tenía su estado. Luego ya se promulgó el RGPD y todos tenemos en Europa el RGPD. Y luego hay ciertas particularidades por las leyes, pero en solo en lo que te permite el reglamento, ¿vale? ¿Visto la diferencia? ¿Queda clara? Vale. Sí. Una, una segunda diferencia, también un poco tonta, pero importante, de criterios básicos. ¿Regulación horizontal o regulación vertical? ¿Esto qué es? Que parecen posturas de yoga. Pues no. Esto es, sí, lo que hago es, en el marco de algo que yo quiero regular, que quiero normativizar, que quiero decir esto se tiene que hacer así, ¿qué cojo? Hago una norma que aplique a todos los sectores y por lo tanto sea una norma general. Por ejemplo, el que vamos a ver, el reglamento de la IA, y hablo de la IA en general y todos los sistemas tienen que cumplir esto, o hago una regulación vertical, es decir, mira, para el tema médico, esto, para el tema de seguros, no sé cuántitos, para el tema de banca, no sé cuántos, para las telefónicas, no sé qué. O sea, puedo hacerlo de las dos maneras.
Por ejemplo, un ejemplo que también tenéis en mente, por ejemplo, la norma horizontal en protección de datos es el RGPD, ¿no? El GDPR que habla todo el mundo, pues bueno, es horizontal. El RIA es horizontal. ¿Hay normativa vertical? Hay alguna vertical porque, por ejemplo, en sectores muy regulados como los dispositivos médicos, vamos a convivir con las dos, con el RIA que es horizontal y con las que hayan de sectores médicos sobre dispositivos médicos y va a haber que cumplir con las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Pues depende del estado, coge y hace algo horizontal o coge y hace algo vertical, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Y esto un poco lo que vimos ayer. Tengo soft law o autorregulación, que eran las guías, los códigos de conducta, las recomendaciones, ¿vale? Bueno, principios, si quiero lo hago, si no lo hago, ¿vale? Y el derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? La norma en virtud de la cual, si no cumplo, me multan. ¿Vale? Y ahí pues tenéis, pues eso, leyes, reglamentos, ¿vale? Y estas cosas así. Quedan claros estos tres conceptitos así básicos, pero es que está bien que los tengáis en mente porque venís de un mundo diferente del derecho, entonces cuando vamos hablando para que estéis situados. Vale, pues si no me decís nada más, avanzo. ¿Y ahora qué vamos a ver? Vamos a ver, antes de entrar en qué hemos hecho la Unión Europea, que como ya lo sabemos, nosotros hemos legislado, qué ha hecho el resto del mundo, que yo creo que esto un poco lo habéis visto ya, ¿no? En Estados Unidos, pues no tenemos nada, porque teníamos una orden que la promulgó Joe Biden y que cuando llegó Trump a la Casa Blanca, el primer día, ¿no? La anuló. Bueno, pues en Estados Unidos, ahora mismo, ley general que regule la IA no hay. Hay otras leyes de protección de datos, de propiedad intelectual, tal, pero de IA no hay, ¿vale? ¿Qué pasa en Canadá? Pues en Canadá pasa un poco lo mismo. En Canadá Canadá es bastante similar o en algunos aspectos va muy de la mano de lo que pasa en Europa. De hecho, por ejemplo, en protección de datos ellos también han sido muy precursores en todo, ¿vale? Y aquí en Canadá o sea, ellos hicieron un proyecto de ley ya en el 2022, ¿vale? Como parte de un marco más amplio que era una carta digital y querían establecer un marco regulatorio integral para todos los sistemas de IA, ¿vale? Un poco como el RIA, ¿vale? Que ahora os explicaré, en el que establecían todas las bases para el diseño, desarrollo y despliegue de los sistemas y en el que se responsabilizaba pues, a las empresas o a las organizaciones que desarrollaban esas tecnologías, ¿vale? ¿Esto qué pasó? Esta ley fue muy criticada, el acrónimo es AIDA, y no ha sido aprobada a fecha de hoy todavía, salvo que yo me haya colado, ¿vale? ¿Qué tienen? Pues ahora mismo tienen una guía sobre el uso de la inteligencia artificial generativa para el uso de herramientas de IA en el lugar del trabajo y solo en el sector público, ¿vale? Que esto se promulgó en 2023 y este documento es un documento de buenas prácticas, ¿vale? Soft law, lo que acabamos de hablar. ¿Y qué más tiene Canadá? Si paso la slide, ahora os lo digo. Espérate que no me pasa. Ahora, tiene un código de conducta voluntario, ¿vale? Para el desarrollo y la gestión responsable de los sistemas generativos de IA, ¿vale? Y en este caso también, otra vez, texto voluntario, ¿vale? Las empresas que quieran, que estén desarrollando o utilizando sistemas de IA generativa, pues si se acogen, ¿no? A este código, pueden demostrar que lo hacen de forma responsable. En este código de Canadá lo tenéis en pantalla, tiene 6 principios, si los leéis os sonará mucho a lo que vimos ayer, ¿vale? Responsabilidad, seguridad, transparencia. No vamos a entrar. Tienen esto y es voluntario. Lo que sí que tienen en Canadá, que ya os lo avanzaba, pues son muchas leyes que están en aplicación y que son leyes que impactan a los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que son pues las leyes de propiedad intelectual, las leyes de consumidor y otras leyes pues como pueden ser sector sanitario o telecomunicaciones, ¿vale? Con lo cual, en estos países, oye, no hay ley de IA, pero hay todo un marco que ya de suyo entra en vigor, o sea, que le aplica, ¿eh? No es que entre en vigor, es que le aplica. Si ya nos movemos hacia otros países, os los he agrupado aquí, aunque los apuntes los tenéis separaditos, ¿vale? Estos están en diferentes estados, pero hay de estados digo, de tramitación de leyes, ¿eh? Más avanzados, menos avanzados, con estrategias de IA, sin estrategias de IA, pero no tienen ahora mismo tampoco ley general que regule a inteligencia artificial. Si nos vamos al gran competidor de Estados Unidos, y aquí bueno, un poco como cotilleo, ¿no? Mirar el plan de desarrollo de IA que presentó China. O sea, si veis la hoja de ruta, o sea, es bastante
espérate que no me sale la palabra en castellano, o sea, da como vértigo, ¿no? 2020 querían alcanzar los estándares globales de la IA. 2025 querían grandes avances en la teoría de la IA, así como la tecnología y en aplicaciones líderes a nivel mundial. O sea, no sé si seguís un poco, ¿no? Los modelos de IA que ha sacado China. Y en 2030 aspiran a ser líder mundial. O sea, que cuidadito porque lo que van diciendo que quieren hacer, van y lo cumplen. O sea, están cumpliendo a rajatabla. ¿Qué tienen ahora mismo? Tienen ya una ley que publicaron diversos ministerios de China, publicaron unas medidas para la gestión de los servicios de IA generativa, ¿vale? Tienen muchas leyes que ya aplican a la IA, como ciberseguridad, propiedad, protección de la información personal, seguridad de los datos, propiedad, o sea, como en otros países, pues también tienen leyes. Y luego así un poquito también, y esto de estar por casa, para que veáis un poco las obligaciones que tienen en China, pues me quedo, por ejemplo, con que tienen que presentar los algoritmos y evaluar la seguridad si tienen capacidades de movilización social o de opinión pública. Tienen que superar test de evaluación de seguridad, tienen que marcar, etiquetar el contenido que han usado y cómo lo han creado. Y luego lo importante, mirar en el último apartado, obligación en relación con los datos, sobre todo el contenido de salida, ¿no? Dice, debe cumplir con las leyes, respetar la moral y la ética, defender los valores socialistas y se debe evitar el contenido que amenace al Estado y a la sociedad o promueva ideologías dañinas o información falsa. O sea, aquí ya veis que cada Estado va legislando en su marco en su marco político, ¿vale? Volviendo a la Unión Europea, aunque ya no es de la Unión Europea, como sabéis, pues está Reino Unido. Reino Unido se salió de la Unión Europea porque, entre otras cosas, pues creían que legislábamos demasiado y lo que está haciendo pues es precisamente no legislar y en temas de IA pues tiene un marco basado en principios. Se ha dotado de una oficina de IA, de inteligencia artificial, para ver cómo va pues ese marco de principios. Tienen un libro blanco, ¿vale? En el que promueven, pues, sobre todo pro innovación. Y luego tienen una plataforma de seguridad de la IA, ¿no? Para ayudar a las empresas a evaluar y mitigar riesgos. Están haciendo muchas alianzas, sobre todo, por ejemplo, con Singapur, ¿vale? Para mejorar estándares. Habitualmente, yo, por ejemplo, los sigo en temas de protección de datos y su autoridad, que es el ICO, ¿vale? Se llama ICO, la Autoridad de Protección de Datos Británica, es una autoridad como mucho más de sentarse con las empresas, tienen un talante más que tira más al mundo, pues eso, de Estados Unidos, más pro negocio o, bueno, menos europeísta en ese sentido, menos intervencionista. Singapur, que también es otro referente en estos temas, tampoco tienen ley directamente, pero sí que han avanzado y han promovido muchas herramientas. Tienen un marco como un marco modelo de gobernanza de la IA, ¿vale? Para que las organizaciones del sector privado pues, puedan abordar estas cuestiones. Tienen unas herramientas que podéis consultar que se llaman AI Verify, ¿vale? Para ayudar a las organizaciones a verificar el rendimiento de los sistemas, a ver si cumples con los principios éticos o no. Tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial, ¿vale? Y también, salvo que lo hayan aprobado recientemente, yo no lo he visto, tenían un borrador de modelo de gobernanza de la IA para la IA generativa, ¿vale? Bueno, como veis, pues hasta ahora, ¿no? De todas las jurisdicciones de todos los países que hemos hablado, ninguno tiene ley todavía. La Unión Europea, como sabéis, pues el verano pasado aprobó en presidencia española, ¿vale? De la Unión Europea este reglamento que ya os han empezado a hablar tanto Carmen como Rodolfo, ¿vale? Y es el que nos vamos a dedicar en los próximos minutos a ver un poquito en detalle para que podáis conocer todas las obligaciones que contiene, ¿vale? Entonces, empecemos. ¿Por qué os voy a explicar esto? Os voy a explicar esto por si, uno, tenéis dudas en vuestra vida profesional, pero sobre todo porque, bueno, no sé cuántas veces lo tendréis que leer o si lo tendréis que leer o no, pero es importante saber ubicar las cosas porque este reglamento es muy complicado y es muy largo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque yo incluso hemos hecho algunas pruebas
durante estos últimos años, cuando se estaban aprobando los borradores, de leer los artículos que tiene entre diferentes personas, ¿no? Pues imaginaros, yo, pues que era abogada, pues una persona de informática y una persona o un técnico, un desarrollador y alguien con conocimientos de seguridad de la información. Y pensad que muchas veces los artículos cada uno los entendíamos de una manera, ¿vale? Es un texto muy complicado, es un texto que ya veréis que muchas veces dice, bueno, y de esto la comisión dará guías de cómo hay que hacerlo, o de esto la comisión dará guías de cómo hay que interpretarlo, ¿vale? Y luego os voy a enseñar algún ejemplo. Por eso a mí me gusta poner estas primeras slides para decir, oye, ¿dónde me sitúo dentro del reglamento para cuando tenga dudas, tenga el examen o para cuando en vuestra día a día penséis o tengáis alguna cosa que sepáis ubicaros, ¿vale? Entonces, esto es muy jurídico, pero lo acabo rápido, ¿vale? Esta norma tiene 180 considerandos. Los considerandos que son como, para que os hagáis una idea, son la entradilla de la norma, es el contexto de la norma y tiene 180, ¿vale? Luego, artículos positivos, es decir, donde te pone las obligaciones, son esos 113. Cuando no entiendes uno de esos 113, dices, ¿qué hago? Me voy al considerando, que más o menos cada artículo va con un considerando y en ese considerando tienes un poco de explicación. Y lo que tiene este reglamento también son muchos anexos. Te dice, tendrá que dar la información que se incluye en el anexo, tendrá que declarar lo que dice en el anexo, tendrá que probarlo de la manera que dice en el anexo. Entonces, no podemos, o sea, tenemos que controlar un poco todo el texto, ¿vale? ¿Y en cómo está ordenado? Pues mira, el capítulo 1, ¿qué hace? Pues básicamente te dice, oye, de esto de qué va, a quién le aplica. Hay un artículo que es el 3, si no me equivoco, súper importante, que son las definiciones, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Y luego ya empieza. El segundo capítulo te dice, todo esto está prohibido. En el tercer capítulo que te dice, oye, todo esto es de alto riesgo. Por lo tanto, aquí te digo, no solo qué es de alto riesgo, sino qué requisitos vas a cumplir, con qué autoridades y cómo lo vas a evaluar, ¿vale? En el capítulo 4 te dice, bueno, hay otros sistemas que no están prohibidos ni son de alto riesgo que tienen que tener obligaciones de transparencia, ¿vale? Y te dice los requisitos. En el 5 tenéis la IA de uso general, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Luego ya en el 6 son el tema de los sandbox y tal. En el 7 es, perdonadme, la locura de la gobernanza aquella que no sé si os acordaréis, que ayer hablábamos del libro blanco, ¿no? Del ecosistema de innovación dando dinero y del ecosistema de la IA fiable, ¿no? Pues, ¿os acordáis que había un simbolito de la gobernanza? Pues han puesto gobernanza. ¿Y cuánta? Ahora os la explicaré. En el 8 tenemos toda la base de datos de la Unión Europea porque lo que vamos a tener que hacer es que si tenemos IA de alto riesgo, va a haber que comunicarla a la base de datos de la Unión. En el 9 nos dicen, oye, ahora que ya lo has hecho todo y ya lo tienes en producción, voy a ver cómo lo tienes que vigilar, ¿vale? Te dices cómo lo tienes que vigilar y ahí te habla de las autoridades, cómo te van a vigilar, todas las que tienes. En el 10 habla de código de conducta. Y ya me paso al 12 que tenéis las sanciones, que son bastante importantes, y las disposiciones finales. Y eso es un poco el framework del tal. Y luego tenéis estos 13 anexos, si no me equivoco ya con números, porque llevo lío de números, ¿vale? En la que tenéis, por ejemplo, en el 3, el detalle de los sistemas de alto riesgo, en el 4, la documentación técnica que voy a tener que poner, en el 5, lo que van a tener que firmar, ahora lo veremos, todos los jefes de compañías cuando tengan IA, los procedimientos de evaluación, ¿vale? Ahora iremos viendo todo este contenido, pero para que tengáis en la retina un poco como, bueno, el índice del librito, ¿vale? El índice del reglamento de inteligencia artificial. Y entonces, lo vimos un poco ayer. ¿Quién se atreve? ¿Qué quiere el RIA? ¿Qué pretende el RIA? ¿Por qué promulgan el RIA? ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, pues el objetivo del RIA son dos. Básicamente es que funcione el mercado interior, es decir, que tengamos inteligencia artificial a nivel europeo y no por silos. Y el segundo es lo que hablamos ayer. Quiero una IA que esté centrada en el ser humano y, por tanto, que garantice lo que ya dijimos ayer: salud, seguridad y derechos fundamentales.
¿vale? Por eso hago la norma para esas dos cosas. Y por eso hago un reglamento, ¿vale? Lo que veíamos ayer, ahí está al inicio. Una sola norma para los 27 territorios. ¿Y esto cómo lo hace? Es decir, ¿cómo hago innovación y cómo protejo? Pues lo hace en base a dos palancas, ¿vale? Lo hace diciendo, y esto también un poco lo vimos ayer, en función del riesgo que va a tener lo que hago y en función de quién soy en esa cadena de la IA, ¿vale? Y todo eso lo mezcla con lo que sería un reglamento de producto y cuando os hablo de reglamento de producto, pensar eso, en la ITV de un coche, ¿no? En qué cosas tengo que cumplir para que me den la ITV del coche. Pues este reglamento mezcla las dos cosas, el checklist de qué tengo que cumplir con el enfoque a riesgos, que es como un poco, parece antiintuitivo, ¿no? Pero combina las dos cosas, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahora veremos qué niveles de riesgo tengo, que ya esto ya lo habéis visto, y oye, depende de dónde esté y qué haga, pues me pondrá más o menos obligaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Seguimos. Sí. Vale, entonces, esos niveles de riesgo que ahora entraremos a ver, ¿no? Que son, bueno, no os los he dicho porque entiendo que ya lo viste el otro día, prohibidos, alto riesgo, transparencia, sin riesgos y a general. Estos se han definido. ¿Se van a poder modificar? Sí, se van a poder modificar, ¿vale? ¿Cómo se van a poder modificar? Pues se van a poder modificar en base a algunos criterios, ¿vale? Os los he dejado aquí porque es importante porque los criterios para modificar el riesgo de los modelos o de los sistemas de inteligencia artificial te dan un poco la pista de qué preocupa o qué pueden entender ellos que tiene más riesgo, ¿no? Y te dice, bueno, pues depende de la finalidad del sistema, pues igual le modifico el riesgo, ¿vale? Y por eso en el anexo 3 hay cosas como ayudas públicas, educación, asilo, ¿no? Hay cosas importantes, ¿no? Acceso a los seguros, acceso al crédito. Bueno, la naturaleza y la cantidad de los datos tratados y utilizados, el grado de autonomía del sistema. ¿Por qué? Porque a menos autonomía, oye, a mayor autonomía, pues entendemos que hay más riesgo, ¿no? Pues en la medida que se haya causado un perjuicio. Bueno, aquí tenéis un poco los baremos que irá actualizando la comisión para ver cómo evoluciona esa lista de cosas prohibidas, alto riesgo, bajo riesgo. Y el RIA ya lo vimos ayer, de que nos protege y de qué fuentes, no voy a entrar, os lo sabéis de memoria, pero es importante tenerlo en la retina. Entonces, primer gran hito del reglamento de inteligencia artificial, que es la definición de inteligencia, de qué es un sistema de inteligencia artificial. Yo no sé si esto lo visteis o entrasteis en detalle con, perdonadme porque no he podido revisar todo el material, con Carmen o con Rodolfo. No, ¿verdad? Creo que no. Vale, pues esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que saber si lo que tengo delante es un sistema de IA o no, porque si no es un sistema de IA, no hace falta que sigamos, no me aplica la norma. ¿Vale? No tengo que mirar si soy alto riesgo, bajo riesgo o tal. Lo que tengo que mirar en primer lugar es si lo que tengo entre manos, según la definición del RIA, es o no un sistema de inteligencia artificial. Esta definición es una de las que ha traído más cola y es de la que se está hablando desde ya los textos que os presentaba ayer de la OCDE del 2019 ya tenían todos su definición de sistema de IA y hemos ido confluyendo todos en una definición. Al final ha quedado esta, ¿vale? Súper importante. ¿Cómo nos definen el sistema de IA? Y a ver si os cuadra con vuestro pensamiento de persona técnica con bagaje informático. Es un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede o no mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que para objetivos explícitos o implícitos infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Casi nada. O sea aquí pensad una cosa, lo que han querido ellos es que la técnica no les pase la mano por la cara y mañana los sistemas que salgan no quepan en esta definición. Entonces, ¿qué han hecho? Pues una definición, como veis, muy abierta, ¿vale? Yo no sé si hay algún matemático, pero con esta definición
si hay algún matemático, una regresión logística de toda la vida es un sistema de inteligencia artificial. Depende por quién esté manejado, si por una máquina o por una persona. Vale, pues ahí os voy a decir, o sea, hay tintas, millones de escritos bueno, millones, me estoy pasando, muchos artículos escritos sobre qué es un sistema de IA o no. Todavía hay muchas dudas, ¿vale? Lo que veis en pantalla, las directrices que se publicaron en febrero, se avisó que la comisión sacaría un paper, como una comunicación diciendo que se consideraba un sistema de IA, ¿vale? Lo ha sacado un borrador y lo que te dice es que tiene que tener 7 características, ¿vale? De esta definición saca 7 características y te va desgranando cada característica. Y no te dice, oiga, pues un sistema basado en máquinas, pues piense que ahí tiene que haber hardware, software, programas informáticos, todo, ¿vale? La autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué significa que tenga cierto grado de autonomía? Pues depende de la involucración que tenga o no el humano, ¿no? Y lo que puede hacer el sistema sin un humano, ¿vale? Y aquí te dice, la autonomía es necesaria. Si no tiene autonomía, se me cae la definición de sistema de IA. Y esto es importante, ¿eh? Porque de las 7 hay algunas que son obligatorias y hay otras que puedes tenerlas o no puedes tenerlas, ¿vale? Capacidad de adaptación. Bueno, pues esta nos dice que si no la tiene no pasa nada, que igual el sistema puede ser un sistema de inteligencia artificial, aunque no tenga mucha adaptación, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Cuidado de los objetivos implícitos y explícitos, ¿vale? Importante y muy importante para saber si algo es sí o no es sí, es si tiene capacidad de inferencia, ¿vale? Entonces te dice, oiga, y ahí, en ese paper que ahora os enseñaré, te dice, hay muchas técnicas que yo entiendo que entran aquí. Te dice, pues el machine learning supervisado, no supervisado, no sé qué, el de refuerzo. Y te dice, y algunas técnicas, pues estas, basadas en el conocimiento y en la lógica, ¿vale? Y te dice, y le pongo algunos ejemplos de sistemas que para mí quedarían fuera, que son sistemas para mejorar la optimización matemática, lo que sea un procesamiento básico de datos, sistemas basados en heurísticas clásicas, sistemas de predicción simples. Bueno, ahí empieza ya el debate jurídico y técnico de qué es IA y qué no es IA. Muy bestia, ¿vale? Entonces, aquí deciros que cuando tengáis dudas, aparte de verlo con muchos colegas, pero de diferentes, que tengan diferentes gafas, o sea, abogados, técnicos y demás, tenéis este documento que os he dejado aquí, que os lo voy a compartir, ¿vale? Que debería ser la cabecera de todos nosotros cuando tengamos dudas, ¿vale? Pero voy a compartir pantalla y así lo veis, ¿vale? Lo tenéis en pantalla, ¿vale? Entonces, este documento son solo 13 páginas, pero es súper importante que lo tengáis, porque ¿qué pasa? Si tú estás desarrollando algo que crees que sí o no sí, es importante, porque te aplica, te cae la ley o no te cae la ley encima, ¿vale? Con lo cual no es baladí. ¿Vale? Y ya os digo, ahora mismo en el mercado, cuando vas a hablar con mucha gente y muchas organizaciones que están haciendo los inventarios de inteligencia artificial, la gran pregunta es esto: ¿lo pongo o no lo pongo? ¿Es IA o no es IA esto? ¿Vale? Parece muy de primero de básica, pero es que cuando te pones a pensarlo no es tan básico. ¿Vale? Seguimos. Veis otra vez el PPT, ¿verdad? Porque ahora os he compartido pantalla. Sí. Perfecto. Sí, sí. Vale, gracias. Pues esto un poquito para consejo, ¿vale? Porque esto nos afecta en todo. Entonces, ¿qué figuras tenemos en el RIA? Pues tenemos si somos proveedor, es decir, somos los que desarrollamos el sistema, ¿vale? O lo ponemos en el mercado bajo nuestro nombre, ¿vale? Pero aquí para efectos prácticos, oye, el que lo desarrolla. Tenemos el responsable del despliegue, que sería el implementador, ¿vale? Es que depende de las traducciones que cojas, te hablan de implementador, usuario, responsable del despliegue, es lo que yo creo que se utiliza más, y es aquel que utiliza un sistema, ¿vale? Bajo su autoridad. Pues yo qué sé, por ejemplo, yo utilizo OpenAI para un chatbot para no sé qué, ¿no? Y pensad una cosa, estos gorros son cumulativos, es decir, yo puedo ser proveedor y responsable del despliegue. ¿Por qué? Porque me desarrollo yo la IA y me la implemento yo,
¿vale? Entonces tendré que cumplir con todo lo que le exigen al proveedor y con todo lo que le exigen al implementador, ¿vale? No son excluyentes, no soy uno u otro. Después en estos gorros tenemos otros que, que también están, que os los he puesto aquí para que tengáis constancia, pero que no son quizás tan relevantes como el representante autorizado o el importador o distribuidor de estos sistemas. También tienen obligaciones, ¿vale? Pero no nos vamos a detener porque el curso tampoco es para esto, ¿vale? Pero que os quede en la cabeza, sobre todo, dos figuras principales, el que lo desarrolla y el que lo usa. ¿Puedo ser los dos? Puedo ser los dos. ¿Tengo más obligaciones? Sí, la de los dos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya entramos, que yo creo que esto lo visteis un poco con Carmen, ¿vale? Los sistemas prohibidos. Los sistemas prohibidos, yo por mi práctica lo que os diría es atención a lo que van a ser sistemas prohibidos, que quizás se están viendo como algo muy claro, pero no lo son tanto, y también os diré por qué, ¿vale? Estos son los casos diferentes, que ahora los veremos uno a uno. Y si me dejáis, os voy a enseñar un momentito, también en este caso, espera, a ver si me deja salir un momento y os la enseño. Vale, esta es la guía que ha sacado la Comisión Europea para explicar esos casos de uso que son prohibidos, cómo hay que interpretarlos. Si veis en mi portátil, ¿vale? Tiene 140 páginas la guía, ¿vale? Esto quiere decir que ellos han tardado 140 páginas, ¿veis? Aquí tenéis el índice, en explicar y detallar qué se entiende por subliminal, que se entiende porque causa un daño importante, que se entiende, o sea, imaginaros, han ido cada una de las palabras que vamos a ver ahora intentando dar un poco de luz sobre lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque si tú te coges esto y te vas a técnicas subliminales y te dice que las técnicas subliminales que están prohibidas son aquellas que trascienden la conciencia de una persona o técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo o efecto de alterar sustancialmente el comportamiento de una persona, mermando su capacidad para tomar una decisión informada y que provoque o sea razonable que le provoque un perjuicio considerable. Bueno, pues empiezas a leer y dices, bueno, ¿y esto qué es y qué no es? ¿No? Hay muchas palabras que nosotros llamamos, en los abogados les llamamos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Por qué? Porque, ostras, se te van de las manos. ¿Esto qué es? ¿Un marketing? O sea, yo en el marketing, yo en la publi, yo intento convencer al otro para que me compre un producto, ¿no? Se lo hago sexy, le pongo una publi, ¿no? ¿Cómo diseño, no? Diseño las webs para que me cliquen. ¿Hasta qué punto eso es deliberadamente manipulador y engañoso y le altero sustancialmente el comportamiento? ¿Lo veis que aquí hay un amplio margen de interpretación muy bestia? Y por eso han sacado las guías. Aquí tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, aquí están diciendo que las técnicas subliminales pues están prohibidas dentro de los propios sistemas de IA que hagan eso. Pero, por ejemplo, tipo como has dicho antes, la publicidad o páginas web y eso, ¿no utilice también técnicas subliminales? Claro, pero hay que ver las técnicas subliminales y esto habría que verlo también con el tema de la publicidad engañosa, porque aquí nos aplicaría el tema de la legislación del RIA y te aplicaría toda la legislación que hay en publicidad engañosa. Entonces tendrías que ver si estás ahí o no estás ahí. Con lo cual Vale, vale. es muy complejo y por eso han sacado esas guías. Entonces aquí cuando esto perdonadme porque es complicado, pero cuando tengáis que hacer cosas que no estáis muy seguros, abriros la guía y miraros los ejemplos. Van bien porque hay veces hay ejemplos que te sitúan, te dice, oiga, un marketing normal no es esto. Ah, bueno, vale, pues si yo te hago mi marketing y tengo mi control de mis publicidades y están dentro de una normalidad, no voy a entrar aquí. Pero cuidado, porque hay algunos ejemplos que igual te encienden la bombilla de que estás pasando fronteras, ¿vale? Entonces, ¿qué más teníamos prohibidos? Pues aprovecharte de vulnerabilidades de las personas, ¿no? Y aquí estamos otra vez igual, con unos conceptos jurídicos indeterminados muy grandes. No voy a entrar, ¿no? Pero también me aprovecho de la vulnerabilidad, le altero, ¿no? El comportamiento y le provoco un daño.
Puntuación social. Aquí os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y es trampa. Esto lo visteis también con Carmen, ¿no? La puntuación social, todo el mundo cuando ve esto dice, bueno, esto es el scoring que hacen en China, ¿no? Que si eres buen ciudadano o no eres buen ciudadano. Os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros creéis que cuando, por ejemplo, os ponen, ¿no? Os calculan, por ejemplo, vas a financiarte el móvil, ¿no? Y te dicen si te lo dan o no. Ese scoring que se hace es una puntuación social para ver si te financian o no, pues eso, el coche o el móvil, o me da igual, o la hipoteca de la casa, me da igual. Bueno, se puede considerar en el sentido de que al final muchas de las cosas que vienen entre ellas es, por ejemplo, nómina que puedas tener actualmente, tu historial de trabajo, es decir, si has tenido en general puestos de trabajo estables y eres una persona solvente sobre todo, es decir, si has tenido otro tipo de financiaciones anteriormente que las has pagado y eres capaz además por patrimonio, por otro tipo de cosas, pagar a pesar de que a lo mejor pueda faltarte liquidez en algún momento. A priori podría decir que es una puntuación social porque quieras o no, mira las características económicas que puedas tener como cliente. Vale, pues eso es un punto muy importante, porque aquí lo que te dicen es, oye, yo prohíbo la puntuación social siempre que pasen los dos bullets de abajo. Claro, lo primero que tenemos que decir es, lo que estamos haciendo, ese perfilado que hacemos, me da igual, en marketing, para enviarte una publicidad, para visitar una página web, para conceder o no una financiación, eso lo que te dice la guía es que eso es puntuación social. No está prohibido siempre y cuando no cumplas las dos bolitas de debajo. Y las dos bolitas de debajo te dice, oiga, cuando usted haga un trato perjudicial o desfavorable hacia unas personas en contextos que no guarden relación con los contextos donde se recaban. Y aquí es donde empieza el lío, porque ya empezamos otra vez con las interpretaciones. ¿Vale? Pues, por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen en la guía es si tú utilizas los datos financieros para establecer el precio de un seguro a una persona. Te dicen, oiga, esto no tiene nada que ver, le está perjudicando de una situación a la otra, pues esto podría ser una práctica prohibida. O sea, vais a encontrar ejemplos que igual a priori, ¿no? Así, de cuando lees la definición, no te vienen a la cabeza, pero son 140 páginas. Yo creo que son más páginas que el propio reglamento. ¿Qué más? La categorización biométrica, ¿no? El hecho de que pues infieran nuestra raza, nuestra opinión política, nuestra afiliación sindical con nuestros datos biométricos. Esto pues lo han prohibido, ¿no? Pero quizás no es algo que nosotros en nuestro día a día, ya por protección de datos, seguramente pues esto ya no te entra en los esquemas normales de hacerlo, ¿eh? ¿Qué más? Predicción del riesgo de comisión de delito. Pero aquí también te dice, esto está prohibido, pero no se aplica a aquellos sistemas que se utilicen para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona en la actividad delictiva. ¿Veis otra vez? Aquí siempre estamos entre el blanco y el negro, siempre estamos en el gris, ¿vale? La interpretación de todo esto va a tener que ir, bueno, de quirúrgico, ¿eh? O sea, y ya veréis que cuando no estemos aquí, que no estaremos aquí, estaremos en el supuesto equivalente de alto riesgo, ¿vale? La inferencia de emociones en el trabajo o centros educativos, pues esto lo que está prohibido es que en nuestro centro de trabajo o en nuestros centros educativos se utilice biometría, ¿no? Para ver pues cómo estoy y tal. Y aquí también, excepto cuando el sistema esté destinado a ser instalado o introducido en el mercado por motivos médicos o de seguridad, ¿no? Imaginar, pues yo qué sé, dispositivos que controlen que un piloto no se duerme. ¿Qué más? Esto es un melón también, pero bueno, esto lo han dejado a los estados. Han dicho la identificación biométrica remota en tiempo real con el fin del cumplimiento del derecho. Bueno, pues esto lo que te dice es, oiga, esto está prohibido salvo que sea para uno de estos objetivos, que es pues buscar víctimas concretas de secuestro, o sea, casos muy específicos, y esto tiene que ir pues con autorización evidentemente judicial, ¿vale? Son casos muy específicos. Y aquí acabamos los de prohibidos. Yo creo que los visteis bastante con Carmen. Yo mi idea aquí era sobre todo enseñaros el paso siguiente. Cuando hay dudas,
Vayámonos a la guía. ¿Tenéis algún comentario? No. Vale, pues seguimos. Sistemas de alto riesgo. Estos también los visteis con Carmen, ¿verdad? Bueno, aquí os lo explico rápidamente. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos grandes apartados de sistemas de alto riesgo. Son muchos productos, ¿vale? Productos que son componentes de seguridad y esos están en el anexo 1 y tienen todos legislación específica, ¿no? Pues los aviones, los ascensores, los muñecos, la maquinaria, los tenéis todos ahí. Y luego son casos de uso que están en el anexo 3 que son finalidades que le preocupan al regulador. ¿Y por qué le preocupan? Porque son cosas que afectan a lo que dijimos ayer, a la salud, a la seguridad o a los derechos fundamentales. ¿Vale? Y por eso los tenéis aquí y que es un poco intuitivo. Pues, ¿qué me preocupa? Pues la biometría, ¿en qué? La identificación biométrica remota, no la de fines de aplicación de la ley que teníamos antes que estaba prohibida, el resto. ¿Vale? Y mirad aquí, y aquí te dice, oye, y de estos no me preocupan aquellos que sean de verificar uno a uno, ¿vale? De los que yo lo único que hago es verificar que Esther es Esther, ¿vale? Estos los ha excluido el reglamento de inteligencia artificial. Otra cosa es que tengamos problemas por protección de datos para hacer esto, pero por el RIA están excluidos, ¿vale? Vale, la categorización biométrica que no está prohibida, pues es alto riesgo y el reconocimiento de emociones también. Aquí abajo os he dejado las definiciones porque si no vas con la definición muy a ojo, no sabes si estás en prohibido o en alto riesgo. ¿Qué más les preocupa? Pues las infraestructuras críticas. Aquí hay un poco de dudas, ¿vale? Porque el reglamento habla tanto de infraestructuras críticas como de infraestructuras digitales críticas, ¿vale? Es claro, si aplica a las críticas son más, si aplica solo a las digitales son menos. En cualquier caso, como lo que nos va a suponer es cumplir más requisitos, mi cuestión es, oye, si estás en una infraestructura crítica y vas a utilizar un sistema de IA, infraestructuras críticas, ¿sabéis lo que son? Son el tema de la banca, la electricidad, comunicaciones, o sea, todos estos sectores que son críticos, ¿no? Porque si no el país se cae, ¿no? Bueno, si pensáis en el COVID, lo que dejaron abrir. ¿Vale? Esto es fácil. ¿Qué pasa? Hombre, pues si tú estás trabajando en una infraestructura crítica y vas a meter un sistema de inteligencia artificial, pues hombre, aunque no te aplique el RIA, porque al final digan que estos son las digitales solo, vas a aplicar un montón de controles, porque te puede armar, perdón por la expresión, una zapatiesta en un sistema que es brutal de electricidad, imaginaros, de telecomunicaciones, de transporte, de banca, que claro, te provoca el colapso. Ya no es un tema de que quieras aplicar o no los requisitos, es que ya te interesa contra más mejor, ¿no? ¿Qué les preocupa más? Lo que vimos ayer, todo el tema de acceso pues eso, a la educación y a la formación profesional, todo esto, todos los sistemas que estén ahí van a ser alto riesgo. ¿Había algún comentario? Vale, empleo, gestión de los trabajadores y autoempleo también. Esto va a estar cada vez más de moda, cada vez hay más ruido. Yo no sé si lo veis en los periódicos, en todos sitios, ¿no? El hecho de el filtrado de currículums, hay mucho miedo, ¿no? A que estas herramientas excluyan ya de inicio a que una persona pueda ver tu solicitud, ¿no? O imaginaros procesos de no solo de selección, sino también de promoción, ¿no? O sea, esto puede afectar mucho a la vida de las personas o asignación de tareas, ¿no? ¿Qué más preocupa? Pues acceso a servicios esenciales. ¿Y qué son servicios esenciales? Pues todo el tema de administración de beneficios públicos, por supuesto. Todo el tema de acceso al crédito, porque hoy en día si no tienes acceso al crédito, pues ya me diréis. Y todo el tema de seguros. También, ¿qué preocupa mucho aquí? Pues todo el tema de cómo clasifico servicios de emergencia. Es decir, que estoy en la cola y es una IA que va priorizando a quién atienden o a quién le envían la ambulancia. Ostras, esto tiene repercusiones muy, muy heavy en que en la vida, en la salud, en la seguridad de las personas, ¿no? Por eso están aquí. O sea, yo no sé si sirvió un poco lo de ayer para que entendáis
de que os venga de sentido común que estos casos serían alto riesgo, que era un poco lo que buscábamos con la clase de ayer, de tener todo el contexto para que ahora esto no os suene raro, ¿vale? Y luego finalmente pues todos los sistemas que pueden afectar a temas de cumplimiento pues del derecho, ¿no? ¿Que esto qué quiere decir? Pues jueces que utilizan todo esto, policías, demás, ¿no? Sobre todo, bueno, jueces, porque policías no estaría, como es seguridad, no estaría aquí dentro, ¿vale? ¿Qué más? Migración, asilo, gestión y control de fronteras, pues también es un tema que preocupa y por tanto va a ser alto riesgo. Y procesos de justicia y procesos democráticos, todo el tema, que ya lo hemos visto, ¿no? Con el tema de las elecciones, cómo se influye con las redes sociales en los procesos de voto. Todo esto preocupa. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Nos preocupa lo que no debemos hacer, nos preocupa lo que es muy alto riesgo y por tanto vamos a tener que vigilar mucho. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a ver? Pues qué tenemos que hacer, qué obligaciones tenemos, y eso lo vamos a ver, uno, en función de, ahora ya solo vamos a ver sobre el alto riesgo, en función de lo que tengo que hacer. Pero antes de eso, hay un artículo 4 en el reglamento que te dice, oye, antes de esto, todo el mundo, proveedores y responsables del despliegue de sistemas de inteligencia artificial, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es alfabetizar. ¿Y esa palabreja qué quiere decir? Pues formar. Formar a las personas en el funcionamiento y en la utilización de la IA. Porque si no, pues vamos a tener problemas, porque no vamos a ver riesgos, no vamos a mitigar riesgos, no vamos a entender resultados y se nos va a ir de las manos. Esta obligación de alfabetización la teníamos todos los que desarrollamos y todos los que usamos inteligencia artificial, públicos o privados, y venció el 2 de febrero de 2025, ¿vale? O sea, ahora te podría llegar cualquier inspección y decirte, ¿me acredita usted que ha formado a las personas? Y deberíamos poder acreditarlo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, para los de alto riesgo, eso que hemos visto ahora en el último, ¿no? Todos los que hemos visto, educación, trabajo, acceso al crédito, todos los que hemos visto, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues empezamos. Los que hagan eso y tengan el gorro de proveedor, es decir, que desarrollen, tienen todos estos requisitos. ¿Los visteis con Carmen? Todos los requisitos no, ¿no? Creo que no. Vale. Pues bueno, entonces todos estos requisitos os los he puesto en una slide. Ahora lo vamos a ver tranquilamente para que no os agobiéis, ¿vale? Pues básicamente lo que te dice es, oiga, usted si es un proveedor de IA, pensar en los grandes proveedores de IA que, bueno, no están en la Unión Europea, pero bueno, ¿qué van a tener que hacer? Pues van a tener que tener requisitos de gobierno. ¿Y eso qué significa? Pues que dentro de la organización van a tener que tener sistemas de gestión de la calidad. ¿Y eso qué son? Pues políticas y procedimientos para gobernar la inteligencia artificial. Van a tener que tener sistemas de gestión de riesgos, eso ya veremos lo que es, ¿vale? Porque es una palabreja y si no estáis acostumbrados a ver gestiones de riesgos, os va a sonar a chino. Pero riesgos, ¿para qué riesgos tengo que gestionar? Acordaros, salud, seguridad, derechos fundamentales. Que la empresa se me caiga, también, pero al RIA no le preocupa, ¿vale? Y también van a tener que hacer análisis de impacto en derechos fundamentales. Antes Juan Carlos me preguntaba si cómo lo van a cumplir. Pues es que van a tener que hacer todo esto. Los de defensa no, los de las guerras no. Pero el resto, imaginaros un servicio de atención médica que ponga herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema de las ambulancias. Va a tener que hacer todo esto, ¿vale? ¿Qué más va a tener que hacer? Esos son de gobierno. Luego va a tener que hacer requisitos formales. ¿Y esos qué son? Pues van a tener que registrar, y ahora veremos quién, en un registro que va a haber público, se va a publicar a nivel de la Unión Europea, su sistema. Y con su declaración de que tiene ese sistema de alto riesgo, al lado va a tener que tener una evaluación de conformidad, de mi sistema cumple. ¿Vale? Como cuando veis el marcado CE en los juguetes, que dices, ay, mira, este juguete es de la Unión Europea. Pues igual, va a tener que notificar incidentes, ¿vale? Es decir, si pasa algo y qué tiene que pasar, luego os lo explicaré, lo va a tener que comunicar a su supervisor de, hola, la he liado. Y luego, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que, una vez que lo ponga en funcionamiento, va a tener que hacer un seguimiento post-comercialización.
para ver qué pasa, ¿vale? Y finalmente, o sea, ver que esto, si lo veis, estos son todo cosas que lo que voy a tener que montar es procedimientos en las empresas o en las organizaciones públicas para que cuando yo tenga uno de estos sistemas, todo esto pase. Se registre, yo mire si hay un incidente, lo comunique, todo este rollo, ¿vale? Y luego, respecto de cada sistema, vamos a tener que cumplir con 6 requisitos que ahora veremos que ya son más concretos, ¿vale? Que aquí no se ven muy bien, por eso ahora entramos. ¿Vale? Oye, os iba a decir, hemos empezado 2 o 3 minutos tarde. ¿Seguimos un poquito o queréis que acabemos aquí y seguimos mañana? Lo digo por si tenéis más cosas, porque son y 58. Por mí, si quieres continuar unos minutos más. Vale, pues seguimos 5 minutillos, que son los que hemos empezado tarde, para hacer la hora y cierro, ¿vale? Ok. Ok. Vale, pues entonces, así mira, si os parece, nos quitamos los primeros 3 de gobierno, que quizás son los más aburridos, son los de procedimientos. Lo que os decía, tengo que tener políticas y procedimientos. ¿Y esto qué es? Pues tengo que tener una estrategia, imaginaros, ¿no? Un documento que me diga cómo voy a hacer todo lo que me obliga el reglamento en mi organización. Pues, ¿qué es? Un manual de PTT que diga, hola, vamos a tener que hacer comunicación de incidentes, vamos a tener que hacer un registro de no sé qué, vamos a tener que hacer evaluaciones de impacto, vale, y tendré que poner quién lo hace, cuándo lo hace, en qué herramienta lo guarda, ¿no? Y todo eso tiene que estar documentado, ¿no? Pues esos son las políticas y los procedimientos. ¿Veis? Y aquí tenéis todo lo que tengo que tener en esa política. ¿Qué recursos voy a dar? ¿Vale? ¿Cómo me voy a comunicar cuando tenga que comunicarme con la administración? O sea, aquí tenéis que tener todo un procedimiento que diga quién va a hacer cada cosa. Pues como ahora, imaginaros, cuando hay un problema de seguridad, pues hay un protocolo, ¿no? De decir, bueno, pues avisa al CISO, el CISO avisa a no sé quién, se empieza no sé qué, ¿no? Todos los procedimientos técnicos, se retira, se aísla el sistema, ¿no? Pues igual, aquí igual, pues tienes que tener un procedimiento de cómo vas a cumplir. ¿Qué necesito más? Necesito tener un sistema de gestión de riesgos. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, ¿el riesgo qué es? El riesgo es la combinación de que se produzca un perjuicio y la gravedad del perjuicio. Es decir, cuán probable es que yo la líe y qué pasa cuando la lío. Si causo mucho daño o poco daño, ¿vale? Y ese es el riesgo, ¿vale? Entonces tendré que tener un sistema de gestión de riesgos, con lo cual tengo que tener un catálogo de qué riesgos tengo. ¿Para qué? Para detectarlos y mitigarlos, ¿vale? Pues yo qué sé, me lo invento, pero si tengo un sistema que, yo qué sé, que contesta, a ver, ¿cómo lo vamos a poner? Un sistema de alto riesgo que pueda generar imaginaros, un sistema de maquinaria de los del anexo 1, ¿vale? Que pueda provocar un riesgo para la salud. Pues a lo mejor yo tengo que tener visto que ese sistema puede provocar, por ejemplo, daños o lesiones o incluso la muerte, entonces tengo que tener pues medidas, ¿no? Que mitiguen que pase ese riesgo, ¿no? Para luego, si pasa, poder acreditar que yo adopté todas las medidas que podía, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues eso consiste en lo que os he detallado aquí, en un proceso que es continuo, que tiene que estar planificado y que tiene que estar evaluando todo el ciclo de vida del sistema, desde que lo desarrollo hasta que lo implanto, hasta que lo retiro, ¿vale? ¿Y qué tengo que ir haciendo? Pues revisando que funciona, que detecto riesgos y ya tengo medidas, y que si detecto un riesgo que se materializa y no tenía una medida, pongo una medida y retroalimento el sistema, ¿vale? Es muy teórico, no sé si habréis visto algún sistema de gestión de riesgos, todos funcionan igual, ¿vale? Luego lo aplicas a cada materia. En protección de datos también funciona así. Y aquí tienes que tener en cuenta que los riesgos los tienen que hacer para el uso del sistema que tú prevés, pero también para un uso indebido previsible. Es decir, tú tienes que ponerte en el caso de que hagan un mal uso de tu sistema para también mitigar esos riesgos en el caso de que se use mal, ¿vale? ¿Y qué más tienes que hacer? Pues tienes que hacer los procedimientos, tienes que hacer un sistema de riesgos, monitorizarlo continuamente para si hay más riesgos, mitigarlos. Tienes que hacer las famosas evaluaciones de impacto en derechos fundamentales. ¿Y eso qué es? Pues eso ahora lo vamos a ver, pero esto
Lo veremos en detalle, sobre todo mañana, porque esto es muy largo y si no, no se va a acabar de entender. Pero aquí va mucho de lo que vimos ayer, de tener en mente todos los derechos fundamentales y ver cómo mi sistema de inteligencia artificial impacta en cada uno de ellos o si no impacta. Y si impacta, ¿cómo hago que no impacte? ¿Vale? Esto sería un poco pues ver si impactó a la discriminación, si impactó en el derecho al honor, a la igualdad, etc. etc. ¿Vale? Si os parece, lo dejamos hoy aquí y seguimos mañana a partir de esta slide, de cuándo la vamos a hacer y en qué consiste. Muy bien. Vale. Perfecto. Ok. Perfecto. Vale. Vale, pues oye, muchas gracias a todos, seguimos mañana y ya está. Ok, perfecto. Gracias a ti. Buenas tardes, Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Venga, adiós. Chao. Adiós. Adeu.